Bueno, amigos y amigas, bienvenidos ahora al set de la entrevista, a la entrevista de la semana. Y hoy nos acompaña un invitado de lujo. Se trata del miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, también aspirante a secretario general de esa organización política, mi amigo y mi hermano Johnny Pujols. Johnny, bienvenido a De la Semana. Gracias por la invitación. Para mí, como siempre, es un honor. En el caso de Ariel, somos hermanos hace muchos años. Venimos echando peleas juntos desde el movimiento estudiantil. Bueno, gracias por la invitación. Mira, Johnny, muchos movimientos al interno del Partido de Liberación Dominicana. Vemos que iniciaron ahí el 10º Congreso Ordinario, con el que procuran renovar las estructuras del partido. Ahí vimos una rueda de prensa de Amarante Baré, donde y un grupo de dirigentes importantes, incluyendo el senador Castillo, Domingo Contreras y otros altos dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, solicitando al presidente Medina, aunque ellos dicen que apoya la decisión del presidente Medina de no continuar la presidencia de la organización, pero se sabe que el presidente Medina realmente está interesado en continuar en la presidencia del partido. ¿Cuál es tu parecer respecto a esta rueda de prensa? Y si tú consideras que realmente el PLD necesita al menos esa franja ahí de la presidencia, la Secretaría General del partido, que se ha ocupado por nuevas figuras frescas, valiosas y comprometidas con la democracia y con el mismo partido. Bueno, un partido es la confluencia de diversos dirigentes con pensamientos diferentes cada uno. El PLD probablemente es de los pocos partidos que queda en la región, porque se da el lujo, se da el permiso de tener dirigentes que aspiran incluso a la misma posición en todos los niveles, y por eso tiene que organizar procesos internos. Esa cultura democrática del PLD no es algo malo, es algo valioso. Hay que saberla encauzar, lógicamente, hay que saberla dirigir en los espacios correspondientes. Y con respecto a mi posición personal, o sea, entiendo primero que eso es propio del Congreso. Propio del Congreso, son ideas, son propios de las discusiones del Congreso, cada quien tiene su posición. Personalmente ya yo había explicado en otros medios y en otras entrevistas que el presidente ha recibido una solicitud de 1.030 firmas también de otros compañeros, o sea, que en el mismo marco del Congreso le habían solicitado que continuara más allá del 10º Congreso en la conducción del partido. Yo creo que es difícil, no es tan sencillo encontrar una persona. El presidente representa la cohesión y la unidad del partido, porque como ya le dije, hay muchos equipos en cualquier provincia, en cualquier nivel, y encontrar una persona que ponga el partido en orden, que diga este es el camino que vamos a seguir y que todo el mundo entienda que debe ser ese el camino y no cuestione el liderazgo de quien se lo está diciendo, ni la autoridad, pues no es tan fácil encontrar. Y el presidente Danilo Medina, pues, es ese líder que ha sabido dirigir adecuadamente el partido en momentos difíciles como estos incluso. Entonces, entiendo que es muy, muy cuesta arriba encontrar una persona para sustituirlo. Johnny, ya fue lanzado el Congreso, tú formabas parte de la comisión por un asunto ético y que fue aplaudido. Desististe de la comisión organizadora para enfocarte en, digamos, esta candidatura para buscar la Secretaría General del PLD. ¿Qué te motivó a lanzarte, digamos, a buscar esa posición dentro del partido? Bueno, creo que increíblemente lo que más me motivó fue la circunstancia en la que se encuentra el partido en este momento. El recorrido interno que yo he hecho dentro de la organización, que no he conocido para ti, pero tal vez para los que nos están viendo sí, me ha permitido conocer desde dentro las dificultades las debilidades que hemos ido construyendo, ¿verdad? La pérdida de calidad, la falta de formación, la falta de movilidad dentro de los organismos de funcionalidad. Pues entiendo entonces en ese sentido que puedo hacer un aporte. El tipo de Secretaría General que necesita el PLD en este momento, una Secretaría General que gestione política e institucionalmente el partido. Es decir, que le ponga atención a las estructuras, que las haga funcionales, que creemos una nueva asociatividad que además está aprobada del 9º Congreso alrededor de los recintos electorales, que le devolvamos funcionalidad al Comité Central, que es la dirección nacional del partido, con un sistema de regionalización que permita que puedan deliberar, que puedan actuar como una dirección. Y luego que haya un sistema de consecuencias, es decir, que los compañeros y compañeras que hacen sus trabajos, que tienen tareas asignadas y cumplen esas tareas, sepan que el crecimiento dentro del partido
no solamente en las estructuras partidarias, sino también a los cargos electivos, depende de la ejecución de esas tareas y del empeño y la calidad que le pongan a la ejecución de esas tareas. Y no de que se hagan amigos de Ariel o amigos de Leonardo, sino que la lógica que impere sea la lógica institucional. Y claro, que vengamos de nuevo con ciclos de formación, yo no digo círculo de estudio, pero tiene que haber formación, y pongamos el partido en las condiciones estructurales de hacer oposición, porque la oposición no es coger un micrófono y decir lo que está mal, sino hacer que todo el partido se movilice en cada comunidad del país por las causas que preocupan al pueblo dominicano, por los problemas que preocupan al pueblo dominicano, la tarifa eléctrica, el alto precio de los alimentos, el problema medioambiental, que es una causa hoy y que el PLD tiene que abrazar. Entonces, yo creo que el rol más importante del secretario general tiene que ir en esa dirección, de construir un partido fuerte, movilizado, estructural y programáticamente. También significa que tenemos que fijar posiciones y decir, en educación esto es lo que cree el partido. Hacia allá es que tenemos que ir, además de criticar lo que está mal hecho, tener posiciones claras de en qué cree el PLD, porque tenemos una declaración de principio, un conjunto de valores, y lo que tenemos que hacer es que toda la militancia confluya alrededor de esos valores que compartimos en nuestro partido. Johnny, parte de la propuesta que hemos visto ahí está en lo que, bueno, algunos plantean la necesidad de reducir la cantidad de miembros del comité político y por igual la cantidad de miembros que constituyen el comité central para generar cierta mayor dinamismo al interno del partido y hacerlo más manejable. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Y también, oye, hay que recordar cómo el PLD ha tenido dos grandes secretarios generales, como lo fue Lidio Cadet y Reinaldo Párez Pérez. Ambos duraron un largo periodo. El actual, Mariotti, sería el secretario que menos tiempo duraría como secretario general. ¿Cuáles serían, a tu entender, los principales desafíos que tú tendrías como secretario general de un partido de liberación dominicana que estaría atravesando en estos momentos tal vez su mayor momento de crisis y de desconexión con esa sociedad dominicana que aspira a partidos políticos que tengan mayor compromiso con la democracia, con un ejercicio público decente y apegado a cuestiones de principios y de la ética política? Hay varias preguntas ahí. La primera, con respecto a la reducción de los organismos. Mira, en efecto, yo creo que cometimos un error del sexto Congreso con la ampliación sucesiva de organismos. Ya llegamos a tener un comité central hipernumerario que no es funcional. Sin embargo, nosotros realmente no podemos corregir en un Congreso y en un día algo que hemos acumulado en 20 años. No es algo tan sencillo, ¿verdad? No podemos tampoco expulsar compañeros que tienen compromiso, que tienen militancia, que se vio expresada en la apertura del Congreso, porque ahí estaba todo el partido. Estaban todos los delegados, los miembros del Comité Central, los presidentes intermedios. Y eso hay que reconocerlo. Son gente además leal, que en situaciones adversas se han quedado militando en su partido y defendiendo su partido. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, con respecto al Comité Central, regionalizarlo, porque ya eso permitiría que pueda reunirse, que pueda deliberar, que pueda discutir, que pueda dirigir en una región. Por ejemplo, el Este tiene 88 miembros del Comité Central, que sin problema pueden reunirse, pueden sesionar, pueden discutir, escucharse y pueden dirigir el partido en esa región, a partir de lo que diga el Congreso y de lo que decida la dirección política del partido, que es el comité político. Y con respecto a... Yo creo que cada secretario general tiene su propio contexto, ¿de acuerdo? A mí me parece que en este momento, en la circunstancia en la que se encuentra el partido, que se requiere poner a operar estructural y orgánicamente la institución, volver a crear una cultura institucional, que a eso le llamábamos mística, que era tareas, supervisión de esas tareas, métodos para la ejecución de esa tarea, métodos para unificar criterios y un sistema de recompensas y castigo, lo que le decimos sistema de consecuencia, ¿verdad? Que permitía que todo el mundo se sintiera cómodo y además de la solidaridad, que era un valor compartido en la organización, eso nosotros le llamábamos mística. Eso hay que retomarlo, ¿de acuerdo? Claro, no lo vamos a retomar como si estuviéramos en 1990, pero lo que me refiero a grandes rasgos es la práctica, ¿de acuerdo? Y como tú dices, Reinaldo Párez fue el secretario general de su época y lo hizo muy bien, porque primero fue un excelente vocero, segundo, fue un defensor del partido y lo más importante, fue un gran mediador, porque habían dos grandes tendencias dentro de la organización y él supo mediar y mantener esa unidad del partido que era necesaria. Charlie también es hijo de su contexto,
porque le tocó enfrentar un partido, defender un partido perseguido, acosado, que se ha pretendido desacreditar desde el 2017. Entonces, supo hacer frente a esa circunstancia y tiene el mérito, además, de que está cediendo el espacio, porque entiende que el rol que le tocaba jugar en ese espacio ya lo jugó. Y yo creo también que en esta época eso es cada vez más común, ¿verdad? Así. Johnny, tú hablas de que hay que recuperar muchas cosas en el PLD, que quizá por el propio ejercicio del poder se fueron perdiendo, natural en los partidos que pase, porque lo estamos viendo ahora con el perdón, con el PRM, que tuvieron un congreso hace poco y ratificaron toda su dirigencia. O sea que es una cultura de los partidos en el poder no renovarse. Ahora que se va a renovar el PLD, que se abrió un nuevo congreso, segundo congreso en la oposición, luego de una gran jornada de gobernanza, se ve en el PLD ahora la oportunidad de que se haga un estudio, que se haga una especie de foda para ver dónde tuvieron todos esos fallos, por lo menos lo que nos llevó a la derrota del 20 y lo que provocó nuevamente una derrota en el 24, y qué pudiera hacerse en el PLD para relanzar este partido. Sí, hay instrumentos científicos que permiten escuchar a la sociedad. Están los grupos focales, las encuestas, hay muchos instrumentos que nosotros tenemos que utilizarlo en el partido. Hay estudios que se hicieron en el marco de la campaña, nosotros tenemos que recoger todo eso y ver también qué tipo, porque no se trata solo de recuperar prácticas, sino también de incorporar prácticas que la sociedad demanda hoy que tenga la política dominicana. Entonces, para eso hay que escuchar a la población y existen los instrumentos para escucharla. Y implicará también un rebranding del partido, o sea, adecuarnos a que la gente vea al PLD como lo que es. Y eso significa también ser transparentes. Transparente no tiene que ver solamente con recursos, tiene que ver sobre todo con que la gente, los dominicanos, vean cómo son los procesos internos del partido. Esa transparencia absoluta y además sean partícipes. Yo soy partidario, por ejemplo, y eso tiene que ver mucho con la relación del partido con la sociedad. En los años 80 y 90, todos los militantes del partido tenían la obligación, los miembros del partido, tenían la obligación de agremiarse, es decir, de estar en un gremio de la sociedad. Yo creo que nosotros ahora tenemos que hacer consultas con la ciudadanía para escucharla permanentemente. Entonces, sí, todo eso tenemos que ir haciéndolo, pero sobre todo, lo más importante es construir un perfil de militante. Es decir, nosotros tenemos que hacer que el dirigente del PLD se pueda diferenciar de los dirigentes de otro partido. Porque si no, ¿por qué razón la gente tendría que votar por el PLD? ¿Volverían, Johnny, a una gestión tuya como secretario general la recuperación de los frentes, o creación de nuevo, quizá, los frentes de masa que caracterizaban el PLD? Tienen que haber organismos especiales. Eso está aprobado también en el 9º Congreso. Los organismos especiales en su momento fueron frentes de masa. En este momento pueden ser de diversa índole, de diversa categoría, ¿verdad? Pero evidentemente nosotros tenemos que estar vinculados con los sectores productivos, con los sectores sociales, con las personas que se preocupan por el medio ambiente. Una gran parte de los compañeros del partido sube todos los años al Pico Duarte y es una preocupación, de los más jóvenes, ¿verdad? Suben, y es una preocupación legítima que tiene la ciudadanía de conectarse con la naturaleza, con los problemas que preocupan a los dominicanos, y el PLD no puede estar ajeno a eso. Entonces, tenemos que encontrar esos espacios políticos que pueden ser los frentes de masa. Nosotros tenemos de nuevo que recuperar un frente estudiantil. Tú y yo somos el resultado de eso. Así es. Por eso lo puse el tema. Entonces, evidentemente el PLD tiene que tener un frente estudiantil, tiene que tener un frente estudiantil que sea ejemplar, pero ese frente tiene que ser diferente. Como en su momento, la BED fue diferente a los demás grupos estudiantiles. El militante del PLD en cualquier espacio, en cualquier esfera, tiene que diferenciarse de los militantes de otro partido. Johnny, el gobierno tiene ahí en marcha varias propuestas de reformas. Hablamos de la reforma constitucional, la reforma fiscal, la reforma a la Policía Nacional, entre otras tantas reformas que el presidente Abinader ha insistido en lanzar sobre la mesa de la discusión política nacional para que se conozca en el Congreso. ¿Cuál es tu posición frente a la posibilidad de establecer los candados, como dice el presidente Abinader, la Constitución de la República, y también
frente a la necesidad de implementar una reforma fiscal que permita al gobierno oxigenar los recursos que maneja y que también le permita reducir ese peso enorme que tiene la deuda pública del país. Voy a comenzar con lo menos importante hacia lo más importante, desde mi punto de vista. La reforma constitucional. A nadie se le ocurriría abrir una casa para ponerle candado. O sea, nadie diría, ven, que esa casa que está ahí cerrada, vamos a abrirla para después reforzar su seguridad. Pero está cerrada. La Constitución tiene sus candados hoy. Entonces, vamos a transgredir esos candados para reforzarlos. A mí me parece contradictorio, totalmente contradictorio. Ya el PLD ha planteado su posición al respecto. El PRM tiene mayoría congresional, o sea que no necesita la oposición para hacerlo, pero no va a contar con nuestro apoyo. Va a contar con nuestro rechazo al intento de modificación constitucional. Con respecto a la modificación, a la reforma fiscal, pues mire, yo le voy a decir lo siguiente. Para ser responsable, aquí durante mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de una reforma fiscal, pero el mismísimo presidente Luis Abinader, cuando estaba en la oposición, decía que antes de hablar de reforma fiscal, había que hablar de calidad del gasto público, de cómo se utilizaban los recursos públicos. Al gobierno le hace falta dinero para financiar el presupuesto público. Le hace falta hoy. Una parte de los préstamos que se han estado tomando se están utilizando para pagar gasto corriente. Nosotros somos conscientes de eso. Pero es una irresponsabilidad del gobierno, precisamente. En vez de mejorar el gasto público como él exigía. ¿Ha crecido el gasto público en esta gestión gubernamental? Sí, evidentemente casi el doble. El presupuesto nacional es casi el doble que el que administra el PLD, pero ese no es el problema. Porque también vamos a decir que el PIB ha subido, ¿verdad? Que ha aumentado. El problema real aquí es la calidad de ese gasto. Nosotros hemos visto la más baja inversión de capital de toda la historia de la República Dominicana en estos 4 años de gestión. Eso es lo primero. Lo segundo, un aumento del déficit del sector eléctrico. El subsidio del sector eléctrico ha aumentado en más de 2.000 millones de dólares. Y eso sale de los bolsillos de nosotros. Entonces, cuando el gobierno le hace falta dinero y dice vamos a subirle los impuestos a los dominicanos para financiar el dinero que al gobierno le hace falta, tiene que decir, reconocer y excusarse con los dominicanos por el mal uso que le ha estado dando a esos recursos. Porque ahora nos van a tocar la puerta a nosotros para financiar la irresponsabilidad del gobierno. El déficit eléctrico ha aumentado, perdón, el subsidio eléctrico ha aumentado precisamente por la falta de mantenimiento a la red de distribución. Pero eso no es lo único. Nosotros vimos cómo en el medio de la campaña se otorgaron más de 60.000 pensiones solidarias. Y eso con dinero público, eso con dinero de los dominicanos. Aparte de las pensiones solidarias, bueno, todo el mundo leyó seguro 3 artículos muy buenos de Juan Ariel Jiménez, donde se veía todo el dispendio de recursos alrededor de la campaña electoral. Sí. Entonces, eso evidentemente... Se agotó el presupuesto nacional prácticamente. Lo hemos estado pagando nosotros y nos dicen ahora, oye, hace falta dinero, al gobierno le hace falta dinero. Y los dominicanos tenemos que pagar por esa irresponsabilidad. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es que el gobierno nos diga cómo se ha estado utilizando los recursos, cuáles son las medidas que se van a tomar para mejorar la calidad del gasto público y luego entonces discutimos cualquier otra cosa. Pero eso es lo primero. El gobierno tiene que poner ejemplo y tiene que comenzar a sacrificarse. ¿Hay posibilidad de que si el gobierno reduce el gasto, ¿verdad? Ustedes están reclamando calidad en el gasto. Se evite que tengamos que tener una reforma fiscal. Probablemente. Pero respóndanos eso luego de la pausa. Claro. Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso y estamos conversando con Johnny Pujols, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a secretario general y un líder social comunitario. Ha sido funcionario del gobierno y ha demostrado que es un joven lleno de capacidad y de espíritu para luchar por nuestra República Dominicana. Así que ahora nos va a responder una pregunta que dejamos ahí en el aire. Johnny, ¿hay posibilidad de que el gobierno no necesite involucrar al pueblo dominicano en una reforma fiscal que vaya a ser lesiva a los bolsillos de la clase media y clase baja si puede corregir su gasto público? Claro que sí. Lo primero que tenemos que discutir seriamente es cuánto dinero que le está haciendo falta al gobierno. Seriamente decir, mira, el déficit real es estos son los problemas que tenemos. Ya sabemos que una parte de eso es por el problema de las elecciones. Pero digamos cuánto es que falta y probablemente nosotros le vamos a decir, mira, lo primero es que tú tienes que mejorar la red de distribución eléctrica y reducir pérdidas.
porque hay 2.000 millones de dólares, que son más de 100.000 millones de pesos. Si al gobierno le hace falta 150.000, 200.000 millones de pesos, ya ahí está la mitad, comenzando. Ya ahí está la mitad, ¿verdad? Lo segundo es, revisemos la nómina pública, porque nosotros hemos aumentado en más de 100.000 empleados nuevos. Pero no aparte de lo que cancelaron. Sí, no. El Estado tenía en total 600.000 empleos, alrededor de 600.000 empleos cuando asumió el gobierno actual. Y ahí cancelaron prácticamente la mitad. Y estamos en 700.000. Pero usted dice, bueno, seguro fue que implementaron un nuevo servicio masivo para la población, pero no. De hecho, el 911, que es un servicio masivo, lo que ha hecho es deteriorarse. Los servicios de salud se han deteriorado, los servicios de educación se han deteriorado, la seguridad. Hay 20.000 policías más. O sea, ¿de dónde que viene ese nombramiento de 100.000 empleados? Hay más profesores, hay más aulas, pero si ahora hay menos cobertura educativa, estamos dejando gente sin cupo en las escuelas. ¿De dónde que vienen esos 100.000 empleados? Pero eso lo estamos pagando mes a mes todos los dominicanos. Entonces, si se hacen esos ajustes, muy probablemente no es necesaria la reforma fiscal. Lo primero que tienen que hacerse los ajustes y después vemos si es necesario. Pero tenemos que ver esa intención del gobierno de mejorar la calidad del gasto público. Johnny, hemos visto encuestas reputadas del país como la Gallup, donde se evidencia y se manifiesta una franja importante de ciudadanos que se muestran apáticos a la política y también un alto porcentaje que dice que si pudiese hacerlo por vía legal se iría del país. ¿Cómo reconectar esa democracia dominicana de hoy, reconectar nuevamente con las aspiraciones, con los deseos de esa juventud que está un poco falta de fe, de esperanza, influenciada por la banalidad de las redes sociales, este mundo urbano que promueve los paradigmas un tanto cuestionables? ¿Cómo reconectar, en el caso tuyo que aspira a la Secretaría General del PLD, cómo reconectar el PLD de nuevo con esa sociedad de jóvenes que son la mayoría en el padrón electoral? La mayoría de los que están allí tienen menos de 45 años. Entonces, hablamos que una proporción importante de esos son jóvenes que tienen menos de 25 años. Entonces, ¿cómo reconectar con esos jóvenes que están ahí en la sociedad dominicana esperando un partido que los utilice y potencialice sus capacidades, sus conocimientos para a ver si construyen esa república que todos aspiramos? Ese es un problema complejo. Fíjate que ahí estamos hablando de varias cosas. Una es la desesperanza y otra es la desafección. La desesperanza tiene que ver con que tú entiendas que en tu país no existen las condiciones para tú prosperar y vivir dignamente. Y evidentemente la clase política tiene una responsabilidad enorme en eso, especialmente quienes gobiernan. Es una tarea del gobierno que los jóvenes se sientan que pueden quedarse y prosperar en su país. Durante los gobiernos del PLD, creo que hicimos la tarea en el sentido de que los viajes ilegales se redujeron drásticamente. Y hemos visto cómo eso ha vuelto a aumentar. No solamente aquí, también en otros lugares del mundo, pero eso no nos hace sentir menos preocupados por la situación. Y por otro lado, la desafección. La desafección tiene que ver mucho con el hecho de que hoy en día la gente no comprende bien o no ve claramente cómo las decisiones políticas afectan a su vida cotidiana. Antes eso era claro, ¿verdad? Porque si estábamos luchando contra una dictadura, todas las restricciones que se imponían sobre la vida de la gente lo hacían sentir incómodo. Pero ahora no se ve tan claro porque vivimos en democracia, hay muchas libertades, hay cierta prosperidad, entre paréntesis, por lo menos aparente, porque se ve en redes sociales esa prosperidad, aunque no esté en tu nevera ni en tu casa. Y eso trae otros problemas, como la delincuencia, por ejemplo, aunque no es la única causa, pero fíjense que es un problema multidimensional bastante complicado, complejo. Yo creo que nosotros, una de las responsabilidades más importantes que tenemos los políticos es la tarea pedagógica, es decir, explicarle a la gente para qué es que sirve la política, qué es lo que hace la política y cómo las decisiones de los políticos afectan a la vida de los dominicanos. El PLD tiene una gran responsabilidad en ese sentido porque somos un partido de oposición y a nosotros que nos toca explicarle a los dominicanos qué es la reforma fiscal y qué puede significar eso para ellos, que es el FMI, como lo hacíamos en los 90. Es decir, tenemos esa responsabilidad. Y segundo, los partidos políticos, y aquí tengo que hacer un llamado a toda la clase política, a todos los partidos, a veces nos hacemos populistas, en el sentido de que preferimos
tener a la mayoría de electores. Sí, aunque sepamos que esa mayoría no tiene las condiciones para ejercer un voto crítico, para hacer una opinión documentada, fundamentada, pero la preferimos. Y en cierta medida lo que estamos haciendo es instrumentalizando al ciudadano para conseguir nosotros poder que vamos a administrar. Claro, con el propósito buenísimo de transformar la vida de todos, etcétera, etcétera. Pero inicialmente comenzamos por un mal camino, que es instrumentalizar a los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí hay un llamado de atención necesario que hacer a la clase política. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a ubicar la calidad. Hay muchos jóvenes que tienen preocupaciones legítimas, que tienen deseo de hacer política, y con eso que tenemos que contar en la política. Nosotros, los partidos, no necesitan tener 2 millones de personas de miembros. Es una tontería y ningún partido realmente lo tiene. Usted lo tiene de simpatizante. Eso es una base electoral ya. Las simpatías mudan de un proceso a otro. De un proceso a otro esas simpatías cambian. Militantes son los que hacen política y se levantan y militan en el partido. Entonces, cuando nos sinceremos con eso, vamos a poderle dar formación, darle más recursos a quienes sí militan. Me refiero a recursos de diversa índole, capacitación, entrenamiento, prácticas, para que puedan ejercer adecuadamente su rol en la sociedad como dirigentes políticos. Pero una realidad lo que tú dices, Johnny, porque yo recuerdo que en el año 2020 el PRM era un partido de aproximadamente unos 200,000 miembros en su membresía total, o sea, descuenta ahí la militancia. Y el PLD, cuando gana por primera vez la presidencia, eran unos 19,000 o 13,000 miembros eran. 13,000. 13,000 en el año 96. O sea que el tamaño de un partido no determina si va a tener éxito electoral o no. Es lo que tú decías, o sea que tienes razón. Porque la mayoría de ciudadanos no militan realmente en las organizaciones. ¿Qué es lo que sí ocurre? Que cuando un partido está en el poder, todo el mundo se quiere inscribir en ese partido. Eso es lo que pasa. Porque además le exigimos que esté inscrito, incluso para que pueda tener un empleo, para cualquier cosa le estamos exigiendo eso, para autoengañarnos, porque después ¿quién gestiona eso? Eso es imposible. Pujols, ¿tú estarías de acuerdo con que a esos exfuncionarios del gobierno del presidente Medina, que hoy están siendo procesados ante el sistema de justicia, se les exija que tengan una especie de desvinculación temporal del partido? Porque vimos, por ejemplo, a José Ramón Peralta, en la reunión que tuvo el PLD, una figura que está siendo procesada en los tribunales. De cierta forma, esa situación afecta la imagen del partido. ¿O tú crees que el PLD debe hacerse loco y permitir que ellos continúen haciendo activismo político normal, como si no estuviese pasando absolutamente nada en el país? Yo creo que lo que hemos hecho es precisamente hacernos lo loco, pero en una dirección distinta a la que tú planteas. El PLD desde el 2017 comenzó a ser perseguido y desacreditado con una cosa que se llamó Marcha Verde. La Marcha Verde, en sus orígenes, recogía una preocupación legítima de los ciudadanos por más transparencia y por que hubiera castigo, que no hubiera cero impunidad, como ellos predicaban. Pero la oposición política en ese momento asaltó la Marcha Verde, se aprovechó de esa movilización ciudadana para desacreditar al PLD y para hacerle creer a los ciudadanos que la corrupción está asociada a un partido y a un color. Y nosotros, lo que yo le critico a mi partido, es que no fuimos suficientemente valientes para enfrentar eso oportunamente. Nosotros nunca debimos permitir que eso se entronizara en la conciencia de los ciudadanos, porque vivimos en una sociedad en que si tú calles y dices, bueno, vamos a esperar que se cumpla el debido proceso, la gente lo que cree es que tú eres culpable. Aquel que calla otorga. Que tú eres culpable. Entonces nosotros debimos responderlo desde el principio. Hoy se sabe que ha habido manipulación de parte de la justicia, que ha habido Bueno, hay un artículo en el periódico Panorama que pertenece a esta planta televisora que resaltó el rol de la Marcha Verde y dónde están ahora ubicados todos esos dirigentes que ya no hablan, son mudos. Panorama ha hecho varios editoriales también que yo he leído, donde habla de ese tema de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Sí. La justicia ha sido utilizada como un instrumento político de la campaña del presidente Luis Abinader, hay que reconocerlo, porque los momentos en los que se filtraban expedientes eran momentos precisos para afectar electoralmente al PLD. Bueno, mira, yo creo que hay que reconocer, aunque los resultados tal vez no fueron como los esperaban los PLDistas, ustedes, que la decisión de hacer una escogencia del candidato presidencial de manera adelantada le permitió al candidato Abel Martínez recorrer el país, contactar con las bases del partido, y esto le dio realmente una ventaja comparada, aunque no pudo obtener los resultados electorales que esperaba.
¿Usted estaría de acuerdo con que se utilice nuevamente esa estrategia y que antes de octubre del 2027, que sería la fecha establecida, ¿no?, para la realización de estas convenciones en los partidos políticos, el PLD se adelante y realice un proceso para escoger ese candidato presidencial que pueda transitar rápidamente a recorrer el país para reconectar ese partido con las bases y la sociedad dominicana misma? En este momento estamos en el Congreso, pero yo estoy seguro que el PLD tiene la inteligencia y la capacidad de escoger oportunamente quién lo va a representar en la boleta presidencial y en las demás boletas también. Así, Johnny, ya estamos en la parte final de manejo diplomático, brillante, de esta entrevista. Bueno, pero imagínate tú que usted quiere incidentar, deja que el proceso concluya. No, pero eso no es gancho, le respondió. Estamos en un congreso y realmente el PLD tiene hasta octubre de este año para presentar una nueva oferta y luego vendrán otras acciones, porque el PLD no es solamente comité central y comité político, luego vendrán secretarías, demarcaciones, etcétera, etcétera. O sea que estaremos viendo el PLD en 1 o 2 años trabajando en una reestructuración. Pero nada, Johnny, ya para cerrar, algún último mensaje a esa dirigencia del PLD que va a sintonizar esta entrevista, que nos está viendo ahí, y también pues a la sociedad en sentido general. Bueno, a los compañeros y compañeras del partido que se mantengan atentos a las decisiones del Congreso, del 10º Congreso, activos. Aquí hay PLD, aquí hay militancia, aquí hay compromiso, aquí hay gente que no se rinde y que no va a permitir que desde el poder ni desde otro partido se decrete la muerte del PLD. Nosotros creemos en este legado que hemos construido entre todos durante 50 años y en todas las realizaciones que hemos alcanzado juntos en el gobierno y las que vendrán. Así que vamos a mantenernos activos y trabajando. Bueno, señores, hemos llegado al final de este espacio. Les reiteramos que nos sigan en todas las plataformas digitales como BTV Canal 32, también en nuestras redes personales, que ahí pondrá Chico el membrete para que ustedes nos puedan seguir. Así que sigan en sintonía y de la semana se despide. Hasta la próxima.